amigas y amigos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español, una emisión más de El Otro Medio. Hoy vamos a tener una comunicación con un argentino residente en Brasil. Nos va a comentar brevemente cómo es la situación allí, más precisamente donde él está viviendo. También algunas noticias del ámbito internacional. Luego de una pausa, comenzamos. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. La pandemia nos tiene mal porque seguimos encerrados en nuestras casas y los últimos datos disponibles siguen siendo aterradores. Con 110.000 muertes en el mundo al día de hoy, domingo, Argentina duplicó en una semana su cantidad de muertos, teníamos 43 el domingo pasado, hoy tenemos 90. Carlos María Pérez es un argentino radicado en Brasil desde 1994, cuando fue a cursar allí una maestría en ciencia política. Trabajó primero en la Universidad Federal de Santa Catarina, pero a partir de 1999, al ganar un concurso, trabaja en la Universidad Federal del Sudoeste de Bahía. Adelante, Carlos, te escuchamos. Juanjo, ¿cómo andás? ¿Bien? Acá en Brasil, con respecto a la pandemia, hay muchas contradicciones en cuanto a los informes oficiales. En realidad no se sabe cuántos contaminados hay. Prácticamente hay lugares que no hay pruebas para ver si da negativo o positivo. Mira, yo no voy a hablar de todo Brasil porque Brasil es un continente, son realidades muy diferentes. Yo te voy a hablar más o menos que en San Pablo ya es un caos y Río de Janeiro más. Acá en Bahía hay serias contradicciones porque ¿qué pasa? Como en gran parte de Latinoamérica, donde se especula políticamente también con este desastre. Por ejemplo, este año va a haber elecciones. Entonces, por ejemplo, acá yo vivo a 300 kilómetros de Salvador, que es la capital, y a 150 kilómetros de la tercera ciudad de acá, del estado de Bahía, que es Victoria da Conquista. En Victoria da Conquista más o menos debe tener 350.000, 400.000 habitantes, y es una ciudad donde hasta ahora no relataron ningún afectado, y es rarísimo, porque no hay controles y entonces no se sabe si las personas se mueren por coronavirus o por otra cosa. Entonces, como es año electoral, están tapando datos, y aparte de eso, nosotros acá tenemos un presidente que es un payaso, que se enfrentó con el mundo, con la Organización Mundial de la Salud, se enfrenta con todo el mundo, que él tiene compromisos con los bancos, con el gran capital, con las iglesias evangélicas, las pentecostales sobre todo, neopentecostales, no con todas las iglesias evangélicas. Los gobernadores dicen una cosa o toman medidas, por ejemplo, cierran aeropuertos, no dejan entrar a las fronteras, y él hace un decreto federal que pasa por encima de los gobernadores, decretando otra cosa, que la gente puede ir a trabajar. Los fake news del gobierno son escandalosos. Donde yo vivo, para que vos te des una idea, yo vivo en una ciudad que tiene un poco más de 150.000 habitantes. Para Brasil es una ciudad de mediano porte. Digamos, si los afectados más o menos llegan a ser el 20%, darían unos 3.000 más o menos, ¿no? Acá hay 35 nada más camas de terapia intensiva y 46 respiradores. Eso es lo que tenemos. Entonces, si llega a venir acá, va a ser un desastre. Esto va a ser tipo Ecuador, van a encontrar los cadáveres en la calle, ¿no hay? Eso más o menos es el panorama. Y la media, si sigue así, hasta final de mes, se estima que más o menos van a morir 133 personas por día. La situación tiende a empeorar porque viene el invierno y la curva está ascendente. Donde yo vivo, acá en Bahía, y la gente no está respetando absolutamente nada cuarentena.
Acá no hay clases, pero la calle es una fiesta, en el sentido de que vos ves grupos de riesgo en la calle, los negocios abren por cuenta propia, aunque está prohibido. Quiere decir, aquí me parece que hay muy poca conciencia y vamos a pagar, me parece, lo que pasó en Italia y España. Juanjo, te mando un gran abrazo y cuando vaya a la Argentina a ver si nos juntamos. Muchas gracias, Carlos María Pérez. Para comunicarse con El Otro Medio, desde celular llame al 54 911 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial elotromedio@yahoo.com.ar. Actualidad internacional. En el ámbito internacional, como habíamos adelantado, hay una cumbre, la cumbre del cambio climático que se iba a realizar en Glasgow, Escocia, para noviembre de este año 2020, se ha suspendido, se ha postergado para el año siguiente. Asimismo, el evento sobre la cumbre de biodiversidad biológica que iba a celebrarse en China casualmente, también se ha postergado para el año siguiente. El impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19 afecta muchas cosas, entre ellas el consumo de petróleo, que ha disminuido sensiblemente. Claro, muchos países están prácticamente sin producir. Argentina mismo tiene el 80% de su fuerza de la economía paralizada. Pero por esto, la Organización Mundial de Petróleo, la OPEP, y Rusia han convenido en reducir 10 millones de barriles diarios. Esto ha contado con el apoyo también de Estados Unidos y del Grupo de los 20. La idea es mantener el precio del petróleo a nivel internacional. En respuesta a este acuerdo sobre la reducción de la producción de barriles de petróleo, varios países de Europa, 13 en total, han peticionado a la Comisión Europea para que persista la Unión Europea en su tránsito hacia el Pacto Verde. Esto es como contrarrestar los efectos del cambio climático a partir de la descarbonización del planeta. En este sentido, persisten en la idea de que la Unión Europea debe transitar su camino hacia la conclusión de este Pacto Verde, y esto traería las consecuencias de una reducción en la emisión de dióxido de carbono, que se lo considera uno de los principales componentes de los efectos del cambio climático y los efectos adversos que está produciendo este cambio climático. La idea entonces de varios países de la Unión Europea es que a la salida de esta pandemia se persistan y se profundicen las medidas anticarbonización y, por supuesto, salir de los combustibles fósiles para transitar, sí, ya hacia las energías renovables. En el ámbito local, en esta semana, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto, pero esta vez para satisfacer las necesidades de las provincias. Por lo tanto, se ha creado un programa de asistencia federal económica de las provincias que va a poner 120.000 millones de pesos, con el objetivo de cubrir las necesidades financieras de las provincias. Y así, amigas y amigos, vamos terminando una emisión más de El Otro Medio. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en español. Hoy domingo 12 de abril del año 2020. Volveremos en cualquier momento.